Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este viernes 30 de agosto, que va a ser viernes de apagón desde hace más de 2 horas y media. Hay un gran apagón en Venezuela y va a ser día de marcha de conductores de camiones por todo el país. Manifestaciones, camiones volquetas, buses, contra lo que ellos ven como un inminente aumento del ACPM, que va a subir 2.000 pesos, según anunció el gobierno, y van a ser 3 incrementos de 2.000 pesos hasta llevar el precio por encima de 15.000 pesos. La movilización está convocada para las 6 de la mañana, es decir, desde ya, y alcanzará 20 ciudades. En Bogotá los camioneros están citados por la calle 13, saliendo por la Y de Fontibón, planean recorrer la avenida Boyacá, La Esperanza, después la 60, toman la 26, la avenida El Dorado, para llegar hasta la carrera séptima. Así que si usted tiene previsto moverse por estas zonas de Bogotá, tenga cuidado porque seguramente hoy es día, quiere decir, de trancones. Las marchas están también citadas a las 6 de la mañana en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Pasto, Villavicencio, Popayán, es decir, prácticamente en todo el país. Protestan por el anuncio, que dijo que era impopular, lo reconoce el gobierno, del ministro de Hacienda de desmontar los subsidios del diésel, tal y como lo hicieron con la gasolina. Serán, repito, 3 alzas de 2.000 pesos, la primera seguramente en el mes de septiembre, que está por comenzar, y por eso hoy, último día hábil de agosto, será día de protesta. Van a llevar el precio del ACPM o del diésel hasta algo más de 15.000 pesos. La noticia, la otra, la internacional, está en Venezuela. Acaba de decir el gobierno de Maduro, y ustedes ya saben que era previsible, que el apagón que está desde hace 2 horas y media, comenzó antes de las 4 de la mañana hora de Colombia, es producto de un sabotaje que está afectando fundamentalmente a Caracas, a la isla Margarita, que es uno de los grandes destinos turísticos de Venezuela, Maracay, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, a todo el país. Está Venezuela a oscuras, probando nuevamente la incompetencia desde que llegó el chavismo. No es el primer apagón. El ministro de Comunicaciones de Maduro dice esta madrugada, se llama Freddy Ñáñez, el único que se ha pronunciado, que están trabajando en un plan especial para garantizar el transporte público y que no se van a dejar quitar la paz y la tranquilidad. Saldrá Maduro seguramente hoy a decir que es un sabotaje de la extrema derecha, meterá a Colombia, meterá a Uribe, meterá al fascismo, que es el argumento que suelen dar. Hablando de Venezuela, les contaré de la insólita visita del ex canciller Álvaro Leiva, que dice el gobierno colombiano estuvo a título personal sentado ayer con el dictador Nicolás Maduro, cada vez más legitimado, cada vez más apoyado desde Colombia. Por eso es que dijo Maduro que tenía amigos que lo protegían y que estaban dispuestos a todo. Dice el canciller Murillo que la visita es a título personal, pero que el gobierno colombiano la ve con muy buenos ojos. Están dando aparentemente alguna gestión diplomática intentando que Maduro, que no parece probable, acepte los resultados electorales del 28 de julio. En Colombia hoy es día de atentado, el enésimo contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, tercero de esta semana, quinto del mes, atentados que se siguen produciendo con el mismo origen, el ELN, afectando la política energética del gobierno. Está en riesgo hoy el abastecimiento especialmente del gas en el oriente de Colombia. Ecopetrol amanece en modo alerta. Anoche quemaron también los señores del ELN 2 carros, entre ellos un bus de servicio público, en la vía que va de Medellín al Caribe colombiano, en el municipio de Tarazá, en donde atacaron 2 pelotones en zona rural de Tibú, en el Catatumbo. 3 militares resultaron heridos, todo cortesía de este mismo grupo, el ELN, que en teoría está sentado en un proceso de paz con el gobierno nacional. El ataque de todos, el más grave por supuesto, es al oleoducto Caño Limón-Coveñas, que volvió a ser dinamitado, esta vez entre Santander y Cesar. Esta vez el tubo ha sido dinamitado en 3 oportunidades con efectos muy graves para el abastecimiento de combustibles. A estos ataques esta madrugada se suma el asesinato de un líder indígena en Santander. Se llamaba Carlos Andrés Ascue, lo mataron en Caldono. Él ya había denunciado amenazas en su contra.
Y el gobierno está esperando aval fiscal para presentar hoy viernes la reforma a la salud, la nueva, la tercera. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anuncia que ese trámite tendrá mensaje de urgencia. Su colega, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, decide si la presentan como ley ordinaria o como ley estatutaria de la salud, que no quisieron la vez pasada, la presentaron como ordinaria, la tumbaron, se cayó por el camino, se hubiera caído de todas formas en la Corte Constitucional. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es 30 de agosto, se cumplen 28 años de la toma guerrillera a la base de las Delicias, se cumplen 203 años desde la proclamación de la Constitución de Cúcuta, la de 1821, que creó la Gran Colombia y unificó la Nueva Granada, en ese momento con Venezuela y después con Ecuador. Hay noticias esta mañana sobre maltratos, acoso laboral en RTBC, que es el sistema de medios públicos de Colombia que dirige el tristemente célebre Holman Morris. Hay nuevas denuncias, las quejas son interminables. Ahora se suma la coordinadora de gestión Marta Lozada. Ya habían renunciado la directora de Señal Colombia, había renunciado María Paula Fonseca, periodistas, todas denunciando larguísimas horas de trabajo, pero especialmente persecución contra quienes venían del gobierno anterior, que no es nuevo, la ideologización y la persecución que ejercen estos personajes. Es un gusto saludarlos. Aquí los vamos a acompañar con las historias, los apagones, los bloqueos de hoy en Colombia y en el mundo. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La razón principal de la protesta es el alza en el diésel que el ministro Ricardo Bonilla lo anuncia en 6.000 pesos por galón. Los transportadores se preparan para protestar. Desde las 6 de la mañana de este viernes saldrán a movilizarse en varias ciudades. Estamos unidos solicitando al gobierno nacional que tome decisiones encaminadas a la sostenibilidad del sector transporte. El gremio de los camioneros se manifestará en 25 ciudades del país, incluyendo Bogotá, Barranquilla, Medellín, Manizales, Villavicencio, Bucaramanga e Ipiales. El Ministerio de Hacienda ya había confirmado el incremento de 6.000 pesos en el precio del diésel, de 6.000 pesos para cerrar la brecha en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Será 2.000 pesos este año y 4.000 pesos el año entrante. Así lo confirmaba el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y en el mundo real tendremos que ajustar el precio del diésel. Y será la próxima medida que tiene que tomar impopular este gobierno. Y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo. Venezuela amanece con un gigantesco apagón que afectó a 16 estados y a ciudades como Caracas, Maracaibo, Maracay, San Cristóbal, Barinas, Puerto La Cruz, Barquisimeto y Sucre. El régimen de Nicolás Maduro denuncia a esta hora que se trata de un sabotaje al sistema eléctrico. A las 10 de la mañana deberá estar en un despacho del Ministerio Público el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. Esta citación es la tercera, luego de que a las dos primeras, el pasado lunes y el pasado martes, decidiera no asistir. Ahora ya adelanta la Fiscalía que si no acude a la de hoy, podrían emitir inmediatamente una orden de captura ante un posible riesgo de fuga. Y de hecho es muy probable que no asista. Incluso la misma María Corina Machado lo adelantaba hace unas horas. Y por supuesto que no va a acudir. Por favor, estén pendientes, porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo, en las próximas horas. Desde el exilio, Juan Carlos del Pino, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en primicia sobre las graves irregularidades ocurridas durante las elecciones presidenciales en el vecino país. Para establecerle que el criterio era que íbamos a subir a la totalización y que perfectamente podría yo ver un resultado con el que no es que yo no iba a estar de acuerdo, sino que al no ser irreversible como constatábamos que eso era así, era peligroso. Por su parte, el Pino aseguró que las demoras en mostrar los resultados podrían no estar justificados. Y el acta que se levantó en totalizaciones y que da clara evidencia que el hackeo pudo no haberse producido nunca. El canciller Gilberto Murillo habló sobre la sorpresiva reunión que sostuvieron el presidente Nicolás Maduro y el excanciller colombiano Álvaro Leiva. Eso fue lo que dijo. Y él conoce muy bien estos temas y creo que todo el que pueda aportar, y más él, a la solución de fondo, a los desafíos de paz política que tiene Venezuela, debe hacerlo. Y nosotros realmente vemos con buenos ojos este tipo de apoyo. Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado pidió a Brasil y a Colombia acelerar su propuesta de una salida negociada a la crisis en el vecino país. Sí creemos que
que tiene que acelerarse, porque hay quienes piensan que esto se puede terminar convirtiendo en un mecanismo de darle largas a una situación que es claramente de emergencia. En menos de 24 horas se reportaron 3 ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, esto en norte de Santander, en el Cesar y en Arauca, causando graves daños ambientales y generando más preocupación por la seguridad energética del país. Ecopetrol insiste en que están en riesgo los suministros de este combustible. La alerta la emite Farid Jones, vocero de Febecol, que gremia las estaciones de servicio del país. De aquí al lunes podemos tener, si no se soluciona el inconveniente por parte de Ecopetrol, podríamos tener inconvenientes ya de suministro de gas natural vehicular para la próxima semana. Sin embargo, el ministro de Minas, Andrés Camacho, aseguró que no hay riesgos con el suministro de combustible. Pero nuestra responsabilidad contarle al país que estamos trabajando en ese tema, que se ha producido efectivamente algunos atentados sobre la infraestructura y que desde Ecopetrol estamos informando con el seguimiento del Ministerio de Minas y Energía cómo continúa la operación. A su vez, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, aseguró que va a enviar tropas a la zona. Dispuesto el reforzamiento de dispositivos de parte del Ejército Nacional y precisamente por ello acciones que se han venido realizando. Silvana Orlandelli Uruburu dejará de ser directora de Señal Colombia desde el 1 de septiembre. El pasado lunes 26 de agosto presentó su renuncia irrevocable. Dentro de los motivos que citó están acoso laboral, hostigamiento y discriminación como razones principales, destacando que su decisión no fue voluntaria, sino consecuencia de un ambiente laboral insostenible. Este viernes podría ser radicado el proyecto para una nueva reforma a la salud que el gobierno nacional intentará sacar adelante otra vez. Se espera que se defina si va a ser a través de ley ordinaria o de ley estatutaria. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que en las próximas horas se definirá si este proyecto es radicado hoy. Los congresistas del Pacto de la Comisión Séptima quieren que vaya como ley ordinaria por la séptima, escuchamos la opinión de ellos, pero también hay razones y argumentos para la ley estatutaria. Habla la congresista y ponente Marta Alfonso. Redes de prestación de servicios, atención primaria en salud, financiamiento del sistema de salud, sistemas de información, entre muchos otros elementos, no tienen nada que ver con el núcleo esencial del derecho, con el derecho fundamental a la salud. En medio del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se conocieron 2 interrogatorios a Olmedo López y Snyder Pinilla, donde se contradicen sobre la información de una libreta clave en el caso. Mientras López dice que los contratos direccionados en 3 departamentos fueron escritos por la representante Karen Manrique, Pinilla asegura que fue su letra en la de la página 20. Bien, señor Pinilla, lo escrito en este folio 20 de esa libreta es de su puño y letra. Sí, señora fiscal, esa es su letra. Esa es su letra. Bien, por favor pase al folio 21 e indíquele al despacho si lo escrito allí a mano alzada se corresponde con su letra. ¿Es su letra? No, señora fiscal. Sobre este asunto, el abogado de Karen Manrique denunció penalmente a Olmedo López por los delitos de fraude procesal y falsedad en testimonio. Esto lo que demuestra es que el señor Olmedo López quiere a toda costa beneficiarse, obtener absoluciones anticipadas por parte de la Fiscalía General de la Nación, engañándola. Hasta el sector El Pescado, donde fue asesinado el coordinador de la Guardia Indígena, Carlos Andrés Ascue, llegaron las comunidades a realizar una velatón, manifestando que posiblemente en horas de la mañana bloquearán la vía para hacer un llamado al gobierno nacional sobre los constantes asesinatos que han tenido que vivir estas comunidades. Según Indepaz, la víctima ya había denunciado amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales. Escuchemos a la senadora Aida Aquilcue. Lo asesinaron a las horas de la tarde, era un joven que estuvo muy comprometido con la guardia, con el tema de los niños, de la gente. La primera entrevista que Kamala Harris da luego de haber asumido la candidatura demócrata, en la que aseguró que no ha tenido reversazos en sus propuestas políticas y que sus valores siguen siendo los mismos. Pero Harris también sorprendió al abrir la puerta a designar a un republicano en un eventual gabinete. Different views, different experiences, and I think it would be to the benefit of the American public to have a member of my cabinet who was a Republican. La OMS anunció un acuerdo que parecía imposible, una pausa de 3 días en la guerra de Gaza para vacunar a 640.000 niños contra la polio. La OMS enfatiza que si la pausa no se respeta ni se alcanza la vacunación del 90% de los niños en 2 rondas, podría tener consecuencias globales. La pausa comenzaría el domingo, pero en un comunicado el gobierno de Israel dice que no es un alto al fuego, sino que solo designó lugares específicos para permitir la vacunación. La Selección Colombia publicó la lista de 26 jugadores convocados para la próxima doble fecha de las eliminatorias mundialistas. Respecto al grupo que salió subcampeón de la Copa América, hay 6 cambios. Ingresan Cristian Borja, Juan Camilo Hernández, John Solís, Juan David Caballero,
Cabal, Kevin Mier y Gerson Mosquera. Por el contrario, no fueron convocados David Ospina, Davinson Sánchez, David Machado, Jorge Carrascal, Mateus Uribe y Miguel Ángel Borja.